Lo que voy a contarte ahora va a sacudirte por completo. Hay momentos en la vida donde descubres que las personas más cercanas a ti, aquellas en las que más confías, pueden convertirse en tus peores enemigos. Si alguna vez te han traicionado alguien de tu propia familia, deja un corazón en los comentarios. Mi nombre es Carlos, tengo 38 años. Y durante los últimos 5 años había construido lo que pensé que era mi sueño hecho realidad, una empresa de catering que había empezado desde cero en el garaje de mi casa. Todo comenzó cuando mi esposa María y yo decidimos apostar por nuestro futuro. Ella era una chef increíble, con un talento natural para crear platillos que hacían que la gente cerrara los ojos de placer al probarlos. Yo tenía experiencia en administración y marketing. Juntos éramos el equipo perfecto. Invertimos nuestros ahorros, pedimos un préstamo que nos quitaba el sueño por las noches y poco a poco, Sabores del Corazón comenzó a ganar reconocimiento en nuestra ciudad. Los primeros años fueron duros. Trabajábamos 18 horas al día, 7 días a la semana. Nuestras manos estaban constantemente manchadas de harina. Nuestros ojos rojos de cansancio, pero nuestros corazones llenos de esperanza. Cada evento que atendíamos, cada cliente satisfecho, cada recomendación que recibíamos, era como un ladrillo más en la construcción de nuestro imperio culinario. La familia siempre había sido sagrada para mí. Cuando mi hermano Roberto se casó con Sandra hace 8 años, la recibí con los brazos abiertos. Sandra parecía una mujer dulce, siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a ayudar. Era contadora de profesión. Trabajaba en una firma pequeña y, según ella, su sueldo apenas le alcanzaba para vivir. Constantemente se quejaba de lo difícil que era la situación económica, de cómo envidiaba a las personas que tenían negocios prósperos. Cuando nuestro negocio empezó a despegar realmente, hace 3 años, Sandra comenzó a mostrar un interés inusual en nuestras operaciones. Si tú has tenido familiares envidiosos, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Venía a la oficina constantemente. Hacía preguntas sobre nuestros clientes, nuestros precios, nuestras estrategias de marketing. Al principio pensé que era curiosidad genuina. Incluso llegué a considerarla como una posible incorporación al equipo en el futuro. Pero lo que no sabía era que Sandra estaba documentando cada movimiento, cada secreto, cada detalle de nuestro éxito. Y lo que descubrí después cambiaría mi vida para siempre. Durante esos meses, Sandra se convirtió prácticamente en una sombra en nuestro negocio. Llegaba los fines de semana para ayudar, se quedaba hasta tarde organizando papeles. Y siempre tenía alguna sugerencia sobre cómo podríamos mejorar las cosas. María, mi esposa, comenzó a sentirse incómoda con tanta presencia, pero yo, ingenuo de mí, pensaba que era maravilloso tener el apoyo familiar. Roberto, mi hermano, parecía ajeno a todo. Trabajaba en una empresa de construcción, llegaba cansado a casa y cuando le comentaba sobre el interés de Sandra en el negocio, él simplemente se encogía de hombros y decía: «Está bien, hermano. A ella le gustan los números y la organización». Nunca sospeché que, detrás de esa aparente inocencia, se estaba gestando la traición más grande de mi vida. Sandra tenía acceso a nuestro sistema de contabilidad porque, como familiar, le habíamos dado una clave temporal para que nos ayudara con algunos reportes cuando nuestro contador principal se enfermó. Era como darle las llaves de tu casa a alguien que planea robarte mientras duermes. Ella conocía nuestros márgenes de ganancia, nuestros proveedores principales, las fechas de nuestros eventos más importantes e incluso los números telefónicos de nuestros clientes más valiosos. Un día, mientras revisaba los archivos de la computadora, encontré algo extraño. Había un folder oculto llamado Proyecto S que no recordaba haber creado. Cuando lo abrí, descubrí copias de todos nuestros contratos, listas de proveedores con precios detallados, fotografías de nuestros montajes más exclusivos. Incluso grabaciones de audio de conversaciones que habíamos tenido con clientes importantes. Mi sangre se congeló. Sandra había estado espiando sistemáticamente cada aspecto de nuestro negocio. Pero eso no era todo.
También encontré borradores de emails que nunca habían sido enviados desde nuestra cuenta, pero que estaban guardados en ese folder. Eran propuestas comerciales dirigidas a nuestros clientes más importantes, ofreciendo los mismos servicios que nosotros, pero con precios un 20% más bajos. Al final de cada propuesta estaba el logo de una empresa que no conocía, Delicias Gourmet, y Sandra, mi cuñada, había estado preparando su propia empresa para competir directamente contra nosotros usando toda la información privilegiada que había obtenido. La primera reacción fue de shock absoluto. Me quedé sentado frente a la computadora durante casi 2 horas, leyendo y releyendo cada documento, cada email, cada archivo que Sandra había recopilado. Si alguna vez has sentido que el mundo se desploma a tus pies, sabes exactamente lo que experimenté en ese momento. Era como descubrir que alguien había estado viviendo en tu casa durante meses, robando tus secretos, planificando tu destrucción mientras sonreía a tu cara cada día. María. Llegó esa noche y me encontró pálido, todavía frente a la computadora. Cuando le mostré lo que había descubierto, su reacción fue incluso más intensa que la mía. Se puso a llorar de rabia, gritando que cómo era posible que alguien de la familia fuera capaz de algo así. Le abrimos nuestro corazón, le compartimos nuestros sueños, le dimos nuestra confianza. Repetía entre lágrimas. Esa noche no pudimos dormir. Estuvimos hasta las 4 de la mañana analizando cada documento, tratando de entender la magnitud de la traición. Muchas personas que ven estos videos aún no están suscritas. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Sandra no solo había copiado nuestras estrategias comerciales, sino que había identificado a nuestros clientes más vulnerables, aquellos que podrían cambiar de proveedor si les ofrecían un precio más bajo. Al día siguiente decidí confrontarla. La llamé y le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente sobre unos problemas en la contabilidad. Sandra llegó a la oficina con su sonrisa habitual preguntando qué necesitaba que revisara. Cuando le mostré el folder de Proyecto S en la pantalla de la computadora, su cara cambió completamente. La sangre se le fue del rostro y por primera vez en años la vi sin palabras. ¿Puedes explicarme qué es esto?, Sandra le pregunté con una calma que no sentía. Ella tartamudeó durante unos segundos, luego trató de justificarse diciendo que solo estaba estudiando el modelo de negocio para aprender, que nunca había tenido intención de usarlo contra nosotros. Pero la evidencia era demasiado clara, demasiado detallada, demasiado calculada para ser una simple curiosidad académica. Lo que me dijo después me rompió el corazón de una manera que nunca pensé posible. Sandra se sentó en la silla frente a mi escritorio, ya sin intentar fingir inocencia. Sus verdaderos sentimientos comenzaron a salir como un veneno que había estado guardando durante años, ¿sabes qué, Carlos? Estoy cansada de fingir que me alegro por tu éxito, me dijo con una frialdad que me estremeció. Estoy cansada de verte ganar dinero mientras nosotros apenas podemos pagar las cuentas. Sus palabras eran como cuchillos. Me contó que, desde que nuestro negocio había empezado a prosperar, ella no podía dormir por las noches pensando en lo injusto que era que nosotros tuviéramos tanto éxito mientras ellos luchaban económicamente. Ustedes tienen la casa nueva, el auto último modelo, pueden irse de vacaciones, mientras Roberto y yo vivimos de quincena en quincena. Continuó con resentimiento. ¿Y sabes qué es lo peor?, me preguntó retóricamente, que actúan como si se lo merecieran, como si fueran especiales. Pero yo sé que cualquiera puede hacer lo que ustedes hacen. No hay nada mágico en sus recetas ni en su servicio. Cada palabra que salía de su boca era como una bofetada. Esta mujer, a quien habíamos tratado como familia, nos había estado odiando en silencio durante años. Sandra me explicó que había estado planificando su empresa durante más de un año, había tomado cursos de cocina en secreto, había establecido contactos con proveedores alternativos,
Incluso había alquilado un local comercial usando el nombre de soltera para que no pudiéramos rastrearla fácilmente. Mi plan era esperarme hasta tener todo listo y luego lanzar mi empresa justo antes de la temporada alta de bodas, me confesó con una sonrisa cruel. ¿Y sabes cuál era la parte más hermosa del plan? Me preguntó, disfrutando claramente del momento. Iba a contactar a todos sus clientes importantes una semana antes de sus eventos, ofreciéndoles los mismos servicios por menos dinero. Imagínate el caos, clientes cancelando a último momento, eventos sin catering. Su reputación destruida. En ese momento entendí que no estaba tratando con simple envidia empresarial. Esta mujer quería vernos destruidos. Pero lo que no sabía Sandra era que yo ya tenía un plan en mente, y su confesión acababa de sellar su destino. Mantuve la calma durante toda la conversación, aunque por dentro sentía como si hubiera un volcán a punto de explotar. Si has sentido alguna vez esa rabia silenciosa que te consume por dentro, deja un like en este video. Sandra parecía estar disfrutando de cada segundo de su confesión, como si finalmente hubiera encontrado la oportunidad de descargar años de resentimiento acumulado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Carlos me dijo mientras se preparaba para irse, que ustedes me dieron todas las herramientas para destruirlos. Me dieron acceso a su sistema, me compartieron sus secretos. Me trataron como familia. Su risa tenía un tono maníaco que me erizó la piel. En el mundo de los negocios, la confianza es una debilidad. Después de que Sandra se fue, me quedé solo en la oficina durante horas, procesando todo lo que había escuchado. Comparte esta historia si crees que la familia debe ser sagrada. No era solo el robo de información lo que me dolía, sino la traición personal, el odio que había estado fingiendo cariño durante años. La calculadora frialdad con la que había planificado nuestra destrucción. Esa noche llamé a Roberto, mi hermano, para contarle lo que había descubierto. Su reacción me sorprendió completamente. En lugar de mostrar shock o indignación, hubo un silencio largo y tenso del otro lado del teléfono. Hermano, me dijo finalmente, Sandra me contó que habían tenido una conversación difícil. Ella dice que estás exagerando las cosas, que solo estaba curioseando. Mi propio hermano estaba tomando el lado de su esposa en lugar del mío. Roberto, tengo todas las pruebas aquí. Ella admitió todo. Planea robarnos los clientes y destruir nuestro negocio, le expliqué con desesperación. Pero su respuesta fue como una puñalada final. Mira, Carlos, tal vez sea hora de que haya un poco más de competencia en la familia. No pueden monopolizar el negocio del catering para siempre. En ese momento supe que no solo había perdido a mi cuñada, sino también a mi hermano. Pero lo que ellos no sabían era que Carlos no se iba a quedar de brazos cruzados, y mi respuesta iba a ser tan perfecta que años después seguirían hablando de ella. Pasé los siguientes 3 días como un detective investigando cada movimiento que Sandra había hecho en los últimos meses. Revisé nuestros sistemas de seguridad, analicé los registros de acceso y descubrí que ella había estado entrando a nuestra oficina incluso los días que supuestamente no venía a ayudar. Había estado usando una copia de la llave que le habíamos dado para emergencias. Contraté a un investigador privado para que averiguara más detalles sobre Delicias Gourmet y Sandra. Lo que descubrió me dejó sin aliento. Sandra no solo había registrado la empresa, sino que había solicitado un préstamo comercial usando información financiera falsa. Había contratado a 3 empleados que habían trabajado anteriormente para nuestros competidores. Incluso había diseñado un sitio web que copiaba nuestro estilo visual casi exactamente. La mujer había convertido la traición en una ciencia exacta, pero había un detalle que Sandra había pasado por alto en toda su planificación meticulosa: el elemento humano, en su arrogancia. Había asumido que nuestros clientes nos elegían únicamente por precio y que cambiarían sin pensarlo 2 veces si les ofrecían una opción más barata. Durante esos días de investigación, también descubrí algo que cambiaría completamente mi estrategia de respuesta.
Sandra había estado enviando emails desde su cuenta personal a algunos de nuestros proveedores, presentándose como la nueva socia de Sabores del Corazón e intentando negociar precios más bajos para su futura empresa. Había estado usando nuestro nombre y reputación para conseguir ventajas comerciales. María y yo nos reunimos esa noche para planificar nuestra respuesta. No podemos simplemente confrontarla y esperar que se detenga, me dijo María con una determinación que no le había visto antes. Esta mujer planificó esto durante meses. Nosotros necesitamos ser igual de estratégicos. Sus ojos tenían un brillo especial, como si finalmente hubiera despertado a su guerrera interior. Y fue entonces cuando se me ocurrió el plan perfecto, un plan que no solo protegería nuestro negocio, sino que enseñaría a Sandra una lección que nunca olvidaría. Pero para ejecutarlo, necesitaríamos la ayuda de alguien en quien nunca habríamos pensado antes. El plan que estaba formándose en mi mente requería precisión quirúrgica y, sobre todo, paciencia. Si alguna vez has tenido que planificar una venganza justa, sabes que la clave está en los detalles. Decidí que no iba a confrontar directamente a Sandra ni a denunciarla legalmente todavía. En su lugar, iba a usar su propia estrategia contra ella, la información. Contacté a Miguel, nuestro contador principal, quien había regresado después de su enfermedad. Miguel era un hombre de 60 años con 40 años de experiencia en contabilidad empresarial, y había visto todo tipo de fraudes y traiciones en su carrera. Cuando le mostré toda la evidencia del espionaje de Sandra, su reacción fue profesional pero firme. Carlos, esto no es solo deslealtad familiar, esto es espionaje industrial y podría tener consecuencias legales graves para ella. Suscríbete al canal si quieres saber cómo terminó esta increíble historia de venganza. Miguel me ayudó a documentar cada pieza de evidencia de manera legal, tomando capturas de pantalla certificadas, respaldando archivos con fechas verificables y creando un expediente completo de todas las actividades fraudulentas de Sandra. Si vamos a hacer esto, me dijo Miguel, lo vamos a hacer de la manera correcta. Pero la parte más brillante del plan vino cuando recordé algo que Sandra había mencionado. Durante su confesión, ella había contactado a nuestros proveedores haciéndose pasar por socia de nuestra empresa. Esto me dio una idea diabólicamente perfecta. ¿Qué pasaría si yo usara esa misma estrategia, pero de manera completamente legal y transparente? Llamé a todos nuestros proveedores principales y les conté la situación completa. Les expliqué que una persona había estado contactándolos falsamente, usurpando nuestra identidad empresarial, y que cualquier negociación que hubieran tenido con Sandra era fraudulenta. Su reacción fue de shock total. Varios de ellos me confirmaron que, efectivamente, habían recibido llamadas de una mujer que se presentaba como nuestra nueva socia. Pero aquí viene la parte genial del plan. En lugar de simplemente desautorizar a Sandra, les propuse algo mucho más inteligente. Les pedí que siguieran el juego, y lo que sucedió después fue una obra maestra de justicia poética. Convencí a 5 de nuestros proveedores principales para que participaran en lo que llamamos Operación Espejo. El plan era simple pero brillante. Cuando Sandra los contactara para hacer pedidos para su nueva empresa, ellos iban a tomar las órdenes normalmente, pero con algunas modificaciones especiales que solo nosotros conocíamos. Carlos Mendoza, nuestro proveedor de flores, fue el primero en recibir una llamada de Sandra. Ella le pidió arreglos florales para 3 eventos que, según nuestro sistema, eran eventos reales de clientes que nos habían cancelado misteriosamente la semana anterior. Sandra ya había comenzado a ejecutar su plan de sabotaje. Carlos siguió el protocolo que habíamos acordado, tomó la orden, pero programó las entregas para las fechas incorrectas y con flores que sabíamos que eran alergénicas para algunos de los invitados. Ana Rodríguez, nuestra proveedora de mantelería y decoración, recibió una orden similar. Sandra pidió montajes idénticos a los que nosotros habíamos diseñado para esos mismos eventos. Dana aceptó la orden.
pero accidentalmente confundió las medidas de las mesas y ordenó manteles que eran 2 tallas más pequeñas de lo necesario. Cada proveedor estaba introduciendo errores calculados que arruinarían los eventos de Sandra. Mientras tanto, yo estaba documentando cada llamada, cada pedido, cada interacción fraudulenta que Sandra estaba haciendo. Tenía un registro completo de cómo estaba robando nuestros clientes usando información privilegiada. Pero eso era solo la primera fase del plan. La segunda fase iba a ser aún más devastadora. Decidí hacer algo que Sandra nunca esperaría, la llamé y le ofrecí una tregua. Sandra, le dije por teléfono. He estado pensando en nuestra conversación y tal vez puedas tener razón. Tal vez sí hay espacio para 2 empresas de catering en la familia. Pude escuchar la sorpresa en su voz. ¿En serio? ¿Carlos? ¿No estás molesto? Para nada, le mentí. De hecho, me gustaría invitarte a almorzar mañana para discutir cómo podríamos incluso colaborar en algunos proyectos grandes. Sandra aceptó inmediatamente, probablemente pensando que había ganado la guerra psicológica. Lo que no sabía era que ese almuerzo iba a ser la trampa perfecta, y durante ese almuerzo, iba a entregarle la cuerda con la que se ahorcaría a sí misma. El restaurante que elegí para nuestro almuerzo no era casualidad, era la Terraza Dorada, el lugar donde habíamos tenido nuestra primera reunión con Isabella Marchetti, la organizadora de eventos más prestigiosa de la ciudad. Si crees en la justicia divina, deja un like en este video. Isabella manejaba los eventos más exclusivos, bodas de familias millonarias, galas de caridad, celebraciones corporativas de empresas internacionales. Era exactamente el tipo de clientela que Sandra codiciaba. Llegué 30 minutos antes y me reuní con Isabella, quien ya estaba al tanto de toda la situación. Le había contado todo sobre el espionaje de Sandra. Y ella había acordado ayudarme con una pequeña actuación. Carlos, en mis 20 años organizando eventos, he visto todo tipo de competencia desleal. Esta mujer necesita aprender una lección, me había dicho por teléfono. Cuando Sandra llegó, la encontré sentado en una mesa cerca de donde Isabella estaba casualmente almorzando sola. Sandra se veía radiante, claramente pensando que había ganado algún tipo de victoria al conseguir que yo capitulara. Carlos, no sabes cuánto me alegra que hayamos podido resolver esto como familia, me dijo con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Durante los primeros 20 minutos del almuerzo, actué el papel del hermano político derrotado. Le hablé sobre lo impresionado que estaba con su planificación empresarial, lo inteligente que había sido al estudiar nuestro modelo de negocio. Sandra se hinchaba de orgullo con cada falso cumplido. Sabes, Carlos, siempre supe que tenía talento para esto. Solo necesitaba la oportunidad, me dijo con arrogancia. Entonces llegó el momento perfecto. Isabella se acercó a nuestra mesa, fingiendo reconocerme. Carlos, qué sorpresa encontrarte aquí. Justo estaba pensando en llamarte para un evento muy especial que estoy organizando. El anzuelo estaba puesto. Sandra inmediatamente se incorporó en su silla, sus ojos brillando con interés. Isabella, qué casualidad. Te presento a Sandra, mi cuñada. Ella también está en el negocio del catering ahora, dije, siguiendo el guión que habíamos ensayado. Lo que Sandra no sabía era que las siguientes palabras de Isabella iban a ser su sentencia de muerte empresarial. Isabella interpretó su papel a la perfección. ¡Qué maravilloso! Siempre es bueno conocer nuevos talentos en la industria, le dijo a Sandra con entusiasmo fingido. Justo estoy organizando la boda de la hija de Eduardo Vázquez, el dueño de la cadena hotelera. Va a ser el evento del año, 500 invitados, presupuesto ilimitado. Cobertura de prensa. Estaba considerando a sabores del corazón. Pero si tú también estás disponible. Los ojos de Sandra se iluminaron como fuegos artificiales. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando lo que este evento podría significar para su nueva empresa. Por supuesto que estaría interesada, respondió inmediatamente. De hecho, creo que podría ofrecer algo más innovador y a un precio más competitivo que
Bueno, ¿qué otras opciones? Isabella fingió estar intrigada. ¿En serio? Me encantaría escuchar tu propuesta. ¿Podrías enviarme un presupuesto detallado para el próximo viernes? La boda es en 3 semanas. Sandra aceptó inmediatamente. Sin siquiera preguntar detalles específicos sobre el evento. Su codicia había nublado completamente su juicio. Perfecto, continuó Isabella. Te voy a dar mi tarjeta, pero por favor, mantén esto confidencial por ahora. La familia Vázquez valora mucho la discreción. Sandra prometió absoluta confidencialidad, claramente sintiendo que había conseguido el golpe de suerte de su vida. Después de que Isabella se fue, Sandra no podía contener su emoción. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, Carlos? Si consigo este evento, mi empresa quedaría establecida inmediatamente. Los Vázquez conocen a toda la alta sociedad. Su arrogancia había alcanzado niveles estratosféricos. Lo que Sandra no sabía era que no había ninguna boda Vázquez. No había ningún evento de 500 personas. Y el presupuesto que iba a preparar durante los próximos días iba a ser la evidencia final que necesitaba para destruir su credibilidad para siempre. Pero esto era solo el comienzo de su caída. Durante los siguientes 4 días, Sandra se sumergió completamente en la preparación del presupuesto para la ficticia boda Vázquez. Comparte este video si crees que las personas envidiosas siempre se destruyen a sí mismas. Llamó a todos los proveedores que conocía, pidió cotizaciones para menús elaborados, decoraciones extravagantes, servicios adicionales. Estaba gastando tiempo, energía y dinero en un evento que no existía, pero lo más importante era que Sandra estaba documentando su propia incompetencia al no tener la experiencia real que nosotros habíamos desarrollado. Durante años, sus cálculos eran completamente erróneos, estaba cotizando servicios que físicamente no se podían entregar, combinando menús que no funcionaban juntos, prometiendo decoraciones que requerirían equipos que ella no tenía. Miguel, nuestro contador, revisó el presupuesto que Sandra había enviado a Isabella, que por supuesto Isabella había compartido conmigo inmediatamente. Carlos. Este presupuesto es un desastre profesional, me dijo riéndose. Está prometiendo servir langosta a 500 personas por el precio de pollo. Y sus cálculos de tiempo de preparación son imposibles. Si alguien real intentara ejecutar esto, sería una catástrofe, pero la trampa más perfecta estaba aún por venir. Isabella había incluido en su pedido una cláusula especial. Quería que Sandra hiciera una demostración de su capacidad organizativa preparando un evento de prueba para 50 personas, simulando el menú y servicio de la boda grande. Si la demostración sale perfecta, el contrato es tuyo, le había dicho Isabella. Sandra aceptó inmediatamente. Alquiló un salón. Contrató personal temporal, compró ingredientes caros e incluso invitó a algunos conocidos para que fueran los invitados de la demostración. Había invertido casi todos sus ahorros en esta oportunidad falsa. El día de la demostración yo iba a estar ahí, no como participante, sino como testigo de su humillación total. Lo que pasó durante esa demostración fue tan devastador que Sandra nunca se recuperó. Y mi venganza fue tan perfecta que hasta el día de hoy, años después, la gente sigue hablando de lo que sucedió. El día de la demostración llegó como una tormenta perfecta. Sandra había elegido el Salón Jardines del Rey, un lugar elegante pero que conocía muy poco. Había basado toda su planificación en suposiciones y búsquedas de Google, sin la experiencia real que solo se obtiene después de años en el negocio. Llegué 1 hora antes del evento, fingiendo ser solo un invitado casual que Isabella había sugerido incluir para representar el tipo de clientela de la boda real. Desde el momento en que entré al salón, pude ver que las cosas estaban saliendo mal. Sandra corría de un lado al otro, claramente sobrepasada por la logística. Sus empleados temporales no sabían dónde estaban ubicadas las cosas. La decoración se veía emeter comparada con nuestros estándares profesionales, y ya había un olor extraño viniendo de la cocina. Isabella llegó puntualmente, interpretando a la perfección el papel de la organizadora de eventos exigente.
Sandra, querida, estoy muy emocionada de ver lo que has preparado. Los Vázquez van a estar muy interesados en los resultados de hoy. Sandra sonrió nerviosamente, claramente sintiendo la presión, pero todavía confiada en que podía impresionar. Los primeros invitados comenzaron a llegar, eran conocidos de Sandra, algunos vecinos, un par de compañeros de trabajo de Roberto, 50 personas que no tenían idea de que estaban a punto de presenciar uno de los fracasos más épicos en la historia del catering local. Yo me senté en una mesa del fondo, con una vista perfecta de toda la operación. A los 30 minutos del inicio del evento, ya era obvio que Sandra estaba en problemas serios. El primer plato, que debía ser una ensalada gourmet de langostinos, llegó a las mesas como una mezcla confusa de lechuga marchita con camarones, que olían sospechosamente. Varios invitados comenzaron a mirarse entre ellos con expresiones de preocupación. Pero esto era solo el comienzo de la catástrofe, y yo tenía un asiento en primera fila para ver cómo Sandra se enterraba a sí misma. El segundo plato fue donde la situación se volvió completamente caótica. Sandra había prometido medallones de res en salsa de vino tinto con puré de trufa. Si alguna vez has organizado eventos, sabes que la carne es donde se demuestra la verdadera habilidad de un chef. Lo que llegó a las mesas fueron pedazos de carne mal cocidos, algunos sangrantes y otros completamente secos, bañados en una salsa que sabía más a vinagre que a vino. Suscríbete al canal si quieres ver más historias de venganzas perfectas. La expresión en la cara de los invitados era de puro horror. Una señora mayor, que resultó ser la vecina de Sandra, se acercó discretamente a ella y le susurró algo al oído. Sandra se puso pálida y corrió hacia la cocina. A través de la puerta entreabierta, pude ver humo saliendo del horno y escuchar gritos de pánico. Isabella, manteniendo su compostura profesional, se acercó a mí. ¿Crees que deberíamos detener esto?, me susurró. Todavía no, le respondí. Necesita verlas consecuencias completas de sus decisiones. Sandra había planificado destruir nuestro negocio sin pensar en las personas que resultarían afectadas. Ahora era su turno de experimentar esa humillación. El plato principal nunca llegó. En su lugar, Sandra salió de la cocina con lágrimas en los ojos, anunciando que había habido problemas técnicos inesperados con el equipo de cocina. La realidad era que había subestimado completamente el tiempo de preparación y la coordinación necesaria para servir un evento de 50 personas. Sus empleados temporales habían abandonado la cocina después de que se quemara el postre y se activara la alarma de humo. Pero la humillación más grande estaba aún por llegar. Isabella se levantó y, con una voz que todo el salón pudo escuchar, hizo el anuncio que yo había estado esperando. Lamentablemente, después de lo que hemos presenciado hoy, no podré recomendar los servicios de Delicias Gourmet y Sandra para el evento de la familia Vázquez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces Sandra me vio en mi mesa del fondo, y su cara se transformó en una expresión de horror total cuando entendió que todo había sido una trampa. La realización de que había sido engañada golpeó a Sandra como un tsunami. Sus ojos se llenaron de una mezcla de humillación, rabia e incredulidad. Se acercó a mi mesa con pasos temblorosos, mientras todos los invitados la observaban en silencio. ¿Tú planeaste todo esto?, me preguntó con una voz quebrada. Me levanté lentamente, manteniendo la calma que había practicado durante semanas. Sandra, tú planificaste robar mis clientes, destruir mi negocio y traicionar la confianza de nuestra familia. Yo simplemente te di la oportunidad de demostrar si realmente tenías las habilidades que afirmabas tener. Mi voz era firme pero no cruel. Era la voz de alguien que había sido traicionado y había decidido defenderse. «¿Esto no es justo?», gritó Sandra, ahora completamente descontrolada. «Saboteaste mi oportunidad». Sus propias palabras la condenaron frente a todos los presentes. «¿Sabotaje, Sandra? ¿Como el sabotaje que tú planeaste contra nosotros? ¿Como robar información confidencial y usar nuestros secretos comerciales?». Isabella se acercó con una sonrisa fría.
Le entregó a Sandra un sobre. Esto es una copia de toda la correspondencia que hemos tenido, incluyendo tu presupuesto y tus promesas. También incluye una carta de todas las organizadoras de eventos de la ciudad. Hemos decidido que tu comportamiento no es compatible con los estándares de nuestra industria. Sandra abrió el sobre y encontró algo que la dejó sin habla. Una lista de más de 20 organizadoras de eventos que habían firmado un acuerdo para no contratar sus servicios. Isabella había contactado a toda su red profesional y les había contado sobre las prácticas desleales de Sandra. Su reputación en la industria estaba oficialmente destruida. ¿Cómo pudieron hacer esto?, sollozó Sandra. Pero ya no era una pregunta dirigida a mí. Era el lamento de alguien que finalmente entendía que sus acciones tienen consecuencias. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio. Algunos claramente incómodos por haber presenciado el colapso total de Sandra, pero mi venganza aún no estaba completa. Quedaba una última carta por jugar. Y esta iba a asegurar que Sandra nunca olvidara la lección. Mientras Sandra lloraba sobre los restos de su fracasado evento, saqué mi teléfono y marqué un número que ella conocía muy bien: Roberto, mi hermano. Si has tenido que elegir entre la lealtad familiar y hacer lo correcto. ¿Sabes lo difícil que puede ser esta situación? Roberto. Necesitas venir al Jardines del Rey ahora mismo. Es sobre Sandra y hay algunas cosas que necesitas ver. Durante los 20 minutos que tardó Roberto en llegar, Sandra intentó limpiar el desastre del salón y convencer a los últimos invitados de que todo había sido un malentendido técnico, pero el daño estaba hecho. Las fotografías del evento ya estaban circulando en los grupos de WhatsApp de la comunidad, y los comentarios no eran nada favorables. Cuando Roberto entró al salón, su expresión cambió inmediatamente al ver el caos: mesas con comida sin tocar, decoraciones caídas, el olor a humo aún persistente en el aire, y su esposa sentada en una esquina con la cara enterrada entre las manos. ¿Qué diablos pasó aquí?, preguntó, dirigiéndose primero a Sandra. Roberto intervine antes de que Sandra pudiera inventar otra mentira. Necesitas ver esto. Le entregué una carpeta completa con toda la evidencia que habíamos recopilado durante semanas: las copias de archivos robados, los emails fraudulentos a proveedores, las grabaciones de sus confesiones. Y ahora las fotografías del fracaso de su evento demostración. Roberto revisó los documentos en silencio durante casi 10 minutos. Su cara pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente una rabia profunda que nunca le había visto antes. Sandra. ¿Todo esto es verdad?, le preguntó a su esposa con una voz que temblaba de ira contenida. Sandra intentó justificarse una última vez. Roberto, tú sabes que nosotros merecemos tener éxito también. Ellos siempre han tenido más oportunidades que nosotros. Pero Roberto la interrumpió con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Merecemos. ¿Robar y mentir y traicionar a la familia? Su voz se alzó hasta convertirse en un grito. Y entonces dijo las palabras que sellaron el destino final de Sandra. Sandra. Esto se acabó. Todo se acabó. Las palabras de Roberto resonaron en el salón vacío como un martillo final. No solo traicionaste a mi hermano, sino que me hiciste cómplice de tu mentira. Me hiciste elegir entre mi familia y tus mentiras. Roberto se quitó el anillo de matrimonio y lo puso sobre la mesa. ¿Quiero él? Divorcio. La devastación en la cara de Sandra era total. En una sola tarde había perdido su negocio, su reputación, su futuro empresarial. Y ahora su matrimonio. Se había quedado literalmente sin nada. Roberto, por favor. Podemos arreglar esto. Fue solo que estaba desesperada por tener algo propio, suplicó entre lágrimas. ¿Desesperada? Roberto la miró con una mezcla de lástima y disgusto. Carlos y María trabajaron día y noche durante años para construir su negocio. Tú quisiste tomar un atajo, robando y mintiendo. Su dirigió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Hermano, no sé cómo pedirte perdón por esto. Debería haber visto las señales.
Lo que más me impresionó fue la dignidad con la que Roberto manejó la situación. Carlos, entiendo si no quieres volver a hablarme. Entiendo si nuestra relación como hermanos está dañada para siempre, pero necesito que sepas que nunca estuve de acuerdo con lo que Sandra hizo. Su dolor era genuino, y pude ver que él también había sido una víctima de las manipulaciones de Sandra. Isabella, que había presenciado toda la escena, se acercó a mí antes de irse. Carlos. En mis 20 años en esta industria, nunca había visto una lección de justicia tan perfecta. Sandra no solo perdió su negocio ficticio, sino que toda la comunidad empresarial sabe ahora exactamente qué tipo de persona es. Esa noche, cuando regrese a casa, María me estaba esperando. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Era una pregunta compleja. Por un lado, había logrado proteger nuestro negocio y enseñarle a Sandra una lección que nunca olvidaría. Por otro lado, había contribuido a la destrucción de un matrimonio y a una confrontación familiar que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero lo que pasó en los meses siguientes me demostró que a veces, cuando haces lo correcto, el universo te recompensa de maneras que nunca esperaste. 6 meses después del colapso de Sandra, nuestro negocio había experimentado un crecimiento que nunca habríamos imaginado. Si crees que hacer lo correcto siempre trae recompensas, deja un like en este video. La historia de lo que había pasado se extendió por toda la comunidad empresarial, pero no de la manera que yo esperaba. En lugar de vernos como vengativas, las personas nos veían como profesionales que habían protegido la integridad de la industria. Isabella Marchetti se convirtió en nuestra mejor aliada comercial. Carlos, lo que hiciste, no fue venganza. Fue educación empresarial, me dijo durante una reunión. Sandra necesitaba aprender que el éxito no se roba, se construye. Isabella nos comenzó a recomendar para eventos reales de alta sociedad, incluyendo algunas bodas de familias genuinamente prestigiosas. Nuestros ingresos se triplicaron en esos 6 meses. Roberto había cumplido su palabra sobre el divorcio. El proceso fue rápido porque Sandra no tenía recursos para contratar un abogado después de haber invertido todos sus ahorros en el fracasado evento demostración. Mi hermano se mudó a un apartamento pequeño, pero por primera vez en años parecía estar en paz consigo mismo. Hermano, no sabía que vivir sin mentiras podía sentirse tan liberador, me confesó durante una de nuestras reconciliaciones familiares. María y yo decidimos hacer algo que Sandra nunca habría esperado. Le ofrecimos a Roberto un trabajo en nuestra empresa, no por lástima, sino porque durante todo el drama habíamos visto su verdadero carácter, su integridad y su capacidad de elegir lo correcto incluso cuando le costaba todo. Roberto aceptó, comenzando desde abajo, pero con un entusiasmo genuino por aprender el negocio de la manera correcta. Pero la historia de Sandra aún no había terminado, y lo que descubrimos sobre ella en los meses siguientes nos enseñó una lección aún más profunda sobre las consecuencias de la envidia y la deshonestidad. Sandra había desaparecido de la ciudad después del divorcio, pero ocasionalmente recibíamos noticias sobre ella a través de conocidos mutuos. Las historias que llegaban hasta nosotros pintaban un patrón preocupante. Sandra había intentado establecer negocios similares en 3 ciudades diferentes, y en cada lugar había repetido el mismo comportamiento: espionaje, mentiras, intentos de sabotaje contra competidores establecidos. En la segunda ciudad donde intentó establecerse, había conseguido trabajo como asistente en una empresa de catering, establecida solo para ser despedida cuando descubrieron que estaba copiando recetas y contactando clientes para ofertas paralelas. En la tercera ciudad había intentado asociarse con un chef local, pero la relación terminó cuando él descubrió que Sandra estaba usando su nombre para conseguir préstamos comerciales sin su conocimiento. Miguel, nuestro contador, me contó algo que me hizo reflexionar profundamente. Carlos, he visto este patrón antes en mi carrera. Las personas como Sandra nunca aprenden realmente la lección porque no pueden aceptar que el problema está en sus métodos, no en las circunstancias.
siempre buscan culpar a otros por sus fracasos en lugar de cambiar su comportamiento, pero lo que realmente me impactó fue una llamada que recibí un año después de todo. El drama era de un periodista local que estaba escribiendo un artículo sobre ética empresarial en pequeños negocios. Señor Carlos, he estado investigando historias sobre competencia desleal en la industria del catering, y su caso con Sandra ha aparecido en mis entrevistas varias veces. Me gustaría hablar con usted sobre cómo manejó la situación durante la entrevista. El periodista me contó algo fascinante. Su historia se ha convertido en un caso de estudio en la escuela de negocios local. Los profesores la usan para enseñar sobre la importancia de la ética empresarial y las consecuencias de la competencia desleal. Sandra se había convertido involuntariamente en un ejemplo de lo que no se debe hacer en los negocios. Y entonces recibí una llamada que nunca esperé, una llamada que me hizo entender que el círculo de justicia estaba finalmente completo. La llamada llegó un martes por la tarde, 2 años después del incidente. Si has llegado hasta aquí eres especial. Suscríbete al canal. Activa el sinino y comparte con 3 personas que necesitan escuchar esta historia. Era Sandra. Su voz sonaba cansada, derrotada, completamente diferente a la mujer arrogante que había confesado sus planes de sabotaje en mi oficina años atrás. Carlos, sé que no merezco que me escuches, pero necesito pedirte perdón. Sus palabras me sorprendieron completamente. He pasado 2 años intentando culparte por lo que pasó. Intentando convencerme de que tú fuiste cruel conmigo. Pero finalmente entiendo que todo lo que pasó fue consecuencia de mis propias decisiones. Sandra me contó que había estado en terapia durante los últimos 6 meses, trabajando en sus problemas de envidia y autoestima. Mi terapeuta me ayudó a entender que mi envidia hacia tu éxito venía de mi propia inseguridad y mi miedo al fracaso. En lugar de trabajar en mejorarme a mí misma, elegí el camino fácil de intentar destruir lo que tú habías construido. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Sandra. Durante estos 2 años he trabajado en empleos normales, sin intentar competir con nadie, y he sido más feliz de lo que había sido en años. El problema nunca fue que ustedes tuvieran éxito, el problema era que yo no sabía cómo construir mi propio éxito de manera honesta. Le pregunté qué esperaba de esta llamada. No espero tu perdón, Carlos, no espero que Roberto vuelva conmigo. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño que causé, no solo a ustedes, sino a mí misma y a todas las personas que resultaron afectadas por mis mentiras. La conversación duró casi 1 hora. Al final, Sandra me pidió permiso para hacer una cosa. ¿Podrías permitirme enviar una carta de disculpa pública a todos los proveedores y organizadores de eventos a los que mentí? No para recuperar mi reputación, sino para cerrar ese capítulo correctamente. Acepté su petición. Y esa carta pública se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una persona puede finalmente asumir responsabilidad completa por sus errores. Conclusión épica. Hoy, 5 años después, Sabores del Corazón es la empresa de catering más respetada de la región. Roberto se convirtió en nuestro gerente de operaciones y ha demostrado ser uno de los empleados más leales y trabajadores que hemos tenido. Isabella Marchetti sigue siendo nuestra aliada comercial más importante y nuestra reputación de integridad nos ha abierto puertas que nunca imaginamos. Sandra nunca regresó a la industria del catering, según las últimas noticias que tenemos. Está trabajando como contadora en una empresa pequeña, viviendo una vida simple pero honesta. Roberto dice que ocasionalmente recibe cartas de ella, siempre pidiendo perdón, nunca pidiendo nada a cambio. La lección que aprendí de toda esta experiencia no fue sobre la venganza, sino sobre la importancia de proteger lo que construyes con honestidad y trabajo duro. Cuando alguien intenta destruir tu sueño por envidia, no necesitas destruirlos a ellos. Solo necesitas darles la oportunidad de destruirse a sí mismos. Y a veces, si tienes suerte, esas personas finalmente aprenden la lección y se convierten en mejores versiones de sí mismas.
Esa es la verdadera justicia, no la destrucción del enemigo, sino su transformación. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal. Deja un like y comparte tu propia experiencia en los comentarios. ¿Has tenido que defenderte de la envidia familiar? ¿Cómo manejaste la situación? Tu historia podría inspirar a alguien más. Recuerda, el éxito construido con honestidad siempre vence al éxito intentado con mentiras. Y cuando proteges tu integridad, el universo conspira para recompensarte de maneras que nunca esperaste.